Eh, bueno, mi nombre es Cecil Luceli Más Góngora, soy profesora de la Universidad Autónoma del Carmen en Campeche. Eh, Hoy, como dice profesor, es nuestra penúltima sesión de este diplomado de metodología de la investigación, que pues primero agradecer la invitación para participar en esta serie de reuniones. Sé que han sido bastante es, eh, enriquecedoras para todos porque pues hay gente que han tenido un gran recorrido no solamente en la realización de proyectos, sino también en la publicación, que es como esta, esta interesante propuesta de identificar aquellos elementos que dan recorrido a un proyecto de investigación y que tienen la posibilidad también para que estos se puedan llevar hasta una publicación. Entonces, sí, ahora empezamos. En esta penúltima sesión, pues nos toca revisar un poco de un apartado o dos, dependiendo del tipo de la revista, de las características también de los requisitos que cada institución ponga pues para el desarrollo de proyectos, pero generalmente están juntos discusión y conclusiones. Eh, Lograr comunicar pues los hallazgos de manera que estos puedan aportar conocimientos para que sean utilizados en la práctica profesional no es una tarea fácil. Por un lado, estamos hablando de que estamos partiendo desde una idea de publicación, desde una idea de investigación hasta una publicación científica. Para esto, desde, como se dice, desde la idea o desde el proyecto que se está proponiendo, se debe tener un plan bastante claro de lo que se pretende y cómo se pretende hacer que este proyecto sea, seguramente que ya lo han revisado, ¿no? Que este proyecto sea pues de gran importancia o relevancia tanto para su disciplina o para la disciplina como para su entorno. Deben ser temas pues novedosos y que contribuyan a solventar un espacio, un hueco de conocimientos, pero también que sean capaces estos proyectos como de solucionar algún problema propio de las características de cada zona geográfica de nuestro país, que aunque compartimos un país, seguramente como cada zona o región tiene sus propias particularidades, ¿no? Tanto para investigaciones de tipo cuantitativas como cualitativas, el rigor metodológico debe estar presente y es sumamente importante llevarlo así, con rigor. Si bien en la investigación cualitativa el método se puede considerar como un método emergente, esto no quiere decir que desde su planteamiento tenga ya un rigor y que cada etapa del método se lleve con rigor, bien documentado para que éste pueda resultar en una publicación pues con validez y con confiabilidad. El planteamiento del proyecto se debe cuidar desde entonces, desde el planteamiento, desde la idea de investigación, para que los resultados pues nos puedan servir para una publicación científica. Para interpretar y comunicar los resultados de un estudio se requiere pues de mucha experiencia, pero sin duda hay muchos elementos que se necesitan y que se van adquiriendo también con la práctica, o sea, desde el análisis, como lo habrán visto en todos los temas que me antecedieron, eh, los conocimientos tanto para la búsqueda de información, para el análisis de información, para el manejo de las estadísticas, en caso de los aspectos cualitativos, pues el análisis del discurso, el análisis también de información cualitativa, de diversas formas de investigación cualitativa, pues son muchas herramientas de las cuales nos tenemos que ir haciendo este, acreedores como para poder tener cierto nivel de creatividad, mucho razonamiento lógico y todas estas competencias
pues se van adquiriendo. Cierto es que cuando nosotros estudiamos un posgrado, nos alimentan con muchas competencias o se trata de generar muchas competencias, pero evidentemente la tesis es solo un ejercicio y sales pues con herramientas, pero en pañales. Entonces, sí es cierto que a lo largo del tiempo y con la elaboración de proyectos, de publicaciones y de revisiones, de observaciones, y solamente con ese ejercicio de mandar publicaciones, que te las rechacen, que te las observen, estamos como en posición de ir aprendiendo o ir generando estas herramientas para ir madurando también este aspecto que se puede salir de un posgrado, pero no necesita, no significa que nosotros seamos expertos en investigación. Se sale sabiendo, teniendo herramientas, pero se van construyendo y se van madurando con los años y con un poco de experiencia los posgrados, ¿no? Se van ir madurando los grados para que también se vuelvan cada uno experto. Entonces, el mejor ejercicio para el desarrollo de esas competencias, pues, es la experiencia. Siempre el ejercicio más valioso va a ser la lectura de las observaciones de los revisores, aunque no nos gusten, aunque nos dé coraje, aunque no nos parezca. Creo que la lectura y la relectura del rechazo de las observaciones, aceptado con observaciones o no, siempre va a ser el mejor ejercicio para ir desarrollando estas competencias. No sé si hasta ahorita me escucho bien. Está bien la presentación. Cualquier cosa, por favor, me pueden interrumpir en cualquier momento. Igual si tienen dudas o preguntas, si quieren hacerlas en el chat, pues como estoy en modo presentación no las veo, pero las podemos ver al final. Solamente quiero que me den señal de que sí está bien todo en la transmisión. Sí, maestra, la escuchamos y se ve la presentación bien. Igual si sale una pregunta, yo se la leo. Muchas gracias. Bueno, supongamos que hasta este momento ya tenemos una intención de publicar una idea de investigación que cumpla con las características que hemos mencionado, o sea, que sea novedosa, que sea interesante, que resuelva un problema práctico de la disciplina o del lugar del entorno de nuestra sociedad. Supongamos que ya cumple esos requisitos como proyecto y que ustedes lo cuidaron y que todos nosotros cuidamos muy bien nuestros proyectos como para que puedan ser de rigor metodológico. Estos, pues no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Antes de nosotros tener la intención o cuando tenemos ya la intención de sacar esos resultados, porque no hay mayor culminación de un proyecto de investigación que no sea la difusión de los resultados. O sea, el compartir el conocimiento es el fin último de un proyecto de investigación. De nada sirve tener un proyecto que tenga buenos resultados y que se quede guardado o que se quede impreso en una tesis, ya sea de ustedes o de los alumnos que nosotros que podemos asesorar a nivel licenciatura o a nivel posgrado, pero no tiene como mucha razón de ser que nos hayamos desgastado bastante en cuidar un proyecto para que finalmente no tenga el fin último de un proyecto de investigación, que es la difusión del conocimiento, la publicación, que una de estas es la publicación, porque también las ponencias o compartir en otros medios puede ser unas formas de difusión, pero no hay nada mejor que si tienen un proyecto, pues llegue hasta la publicación, que es pues uno de los objetivos de esta serie de sesiones que hemos estado o que han estado desarrollando. Supongamos pues que ya se tiene un poco esa tesis ahí guardada, ya sea porque la asesoraste, porque un proyecto que hiciste para tu institución, o tienes una tesis a lo mejor de posgrado que ya hiciste, pero que todavía no has publicado. Hay muchos elementos también que hay que considerar una vez que se decide la idea de publicación. Lo primero, yo creo,
puedo considerar que lo más importante es elegir una buena revista. O sea, elegir una revista. ¿Cómo se elige la revista a donde quiero mandar este escrito, este paper que tengo todavía en, en- en- entero, ¿no? Todavía no trabajado, todavía en tesis. Pero obviamente ya tienes la temática, ya tienes las variables, ya tienes el objeto de estudio. ¿Qué es lo primero que considero que se debe hacer? Es la elección de la revista. La revista debe ser seleccionada cuidadosamente. Debes de hacer una investigación, o sea, se debe de hacer como una investigación propia de la revista, como una indagación acerca de qué tipo de revista le conviene a mi artículo, en dónde tiene más posibilidades de ser leído, de ser citado y de ser aceptado primero, ¿no? Entonces, lo primero que creo que se debe considerar es buscar una revista que la temática de publicación de interés de la revista coincida con la temática o el objeto de estudio de tu paper, de tu, de tu tesis o del proyecto que ya tienes en resultados, ¿no? Lo primero, pues, ya es elegir la revista que sea una temática que esté de acuerdo a lo que tú ya investigaste, o sea, esa temática que tú ya tienes ahí. Y una de las estrategias que se usan o que hemos usado es irte a los artículos previos de esa revista, a números anteriores, a ver qué es lo que ha publicado similar a lo tuyo, cómo lo ha publicado, cuáles son esas características que tienen esas publicaciones originales que sí han sido aceptadas y si van de acuerdo a lo que tú tienes ya ahí en puerta para publicar. Es importante también que la metodología que utilizaste se haya publicado ya en esa revista. Por ejemplo, hay revistas que publican casi siempre o mayormente, digamos, artículos cuantitativos. Si no hay limitación, a lo mejor en la descripción no te dice ahí, ¿no? Se aceptan publicaciones tanto cuantitativas como cualitativas, pero tú en la revisión te das cuenta que mayormente publican cuantitativas. Si tú envías un informe final de resultados, una propuesta de publicación cualitativa, quiere decir que a lo mejor no tiene revisores o a lo mejor se va a tardar un poco porque no tiene tantos revisores o porque no ha publicado cualitativos, aunque diga que acepta cualitativos, ¿no? Entonces hay que ser selectivos también con la revista a la que quieras mandar. Ese es lo primero que tienes que identificar, qué tipo de revista. Es muy importante, pues, apegarse. Bueno, lo segundo es ir a información para autores, que tienen todas las revistas. En la información para autores vas a encontrar las características que quiere la revista que lleve, qué información quiere que lleve la propuesta que vas a enviar. Y hay que apegarse a ello. No es una sugerencia. La información para autores no es que les sugiero que lo presente así, es una receta. Hay que presentarlo como nos están pidiendo que la presentemos para que tenga mayor posibilidad de ser publicada y que tenga menos posibilidad de rechazo. Entonces hay que revisar las bases que pide la revista para la publicación y tal cual las pida hay que responderles, ¿no? Ahorita es importante, o sea, para si el interés es que estas publicaciones sirvan para aumentar el currículum científico en relación a PRODEP o SNI, pues hay que procurar que todas las revistas que se elijan, pues tengan por lo menos esa revisión por pares, primero una evaluación por pares, revisar en dónde están indexadas y en cuáles son las bases de datos que la tienen indexada esta revista. Hay que dedicar también unos minutos a asegurarse que esa revista, si es que
tienen costo, por ejemplo. Si es que tienen costo, hay que dedicarse unos minutos a buscar o a leer. Si no es una revista depredadora, estas revistas depredadoras se pueden caracterizar porque publican demasiados artículos en muy corto tiempo. Entonces, a veces cobran, o sea, te cobran una cuota de revisión, una cuota. Eso no está mal, a muchas revistas lo hacen, pero no es que garantice la publicación. Hay otras revistas que han sido dictaminadas como depredadoras, es por que aquellas que pagas y publican. Entonces, estas revistas vas a quemar un artículo que a lo mejor pudo estar en otra revista con la misma indexación, pero que lo quemaste ahí o lo pusiste ahí y no va a ser tan valioso, no va a ser un producto valioso para ti. Entonces hay que dedicarle tiempo, unos minutos, a revisar detalladamente la revista. Entonces, una vez ya se tiene un proyecto, una idea de la publicación, creo que sí, la recomendación muy importante que considero es en relación a la elección de las revistas y esas características que te puedan llevar a que tenga menos posibilidades de rechazo o por lo menos que las observaciones que te envíen o que se nos envían cuando nos los aceptan con observaciones sean de pares, evaluadores, que sí nos hagan contribuciones importantes al artículo. Entonces, ya cuando te hacen contribuciones al artículo, como le decía, es una manera también de aprender. Entonces, esas te nutren para que salga un artículo más claro, más importante y que tenga posibilidades también, no solo de ser publicado, sino que ahora también buscamos que sea citado, o sea, que otros lo lean para que pueda ser citado. Entonces, estos son pues elementos un poco que hay que considerar cuando ya se tiene este proyecto o estos resultados, porque una cosa es el proyecto de investigación, otra cosa es el informe que tienes de investigación y otra cosa es el manuscrito que vas a hacer para la publicación. Aunque comparten elementos, comparten elementos en común, sí tienen características diferentes. En cada documento debe de tener características diferentes. Evidentemente, un proyecto de investigación todavía no tiene resultados, pero un informe sí es desde introducción hasta conclusiones, incluso no sé, agradecimientos y esto, pero el manuscrito para publicación ya es un concentrado, es un extracto, es lo más nutrido o lo más valioso de ese informe de investigación de tu proyecto. Entonces, me voy a tomar unos minutos para que brevemente voy a hacer un recorrido. Ustedes ya llevan muchas sesiones y sé que han tenido profesores que los han guiado todas esas sesiones, pero me voy a permitir brevemente hacer un recorrido de los temas, o sea, de los temas que aportan para una publicación. Y no voy a detallar como todos los elementos que integran una publicación, pero sí me voy a detener para que cuando yo llegue al tema que nos toca hoy, que es de discusión y conclusiones, tenga sentido de dónde sale o de dónde, cuál es el recorrido que tuvo que llegarse para redactar la discusión y las conclusiones. Son los últimos elementos que se redactan en la publicación científica o en el informe de investigación, pero que son importantes, aunque no son a lo mejor tan extensos como las primeras partes. Entonces, haré un recorrido rápido, o sea, un recorrido de los elementos que generalmente solicitan en la publicación que se van a tomar o que se retoman del informe de investigación. Entonces, ese recorrido es de manera general. Cada revista tiene su propia características y otra vez regresamos, hay que leer la parte de información para los autores, pero cada revista tiene como
sus características o elementos singulares que pueden solicitarles. Sin embargo, de manera general, hay temas que todas las publicaciones científicas piden, ¿no? Que son como los elementos mínimos que solicitan, ¿no? Está así medio borroso, pero es una imagen por eso. Los elementos mínimos que solicitan las revistas son la introducción, la metodología, los resultados y la discusión y conclusiones, que generalmente responden a las preguntas que tienen a un costado. Estas secciones las pueden pedir con otros nombres a lo mejor, pero es más o menos lo mismo, material y métodos. Es decir, son como los cuatro secciones que todas las revistas se los van a pedir. Entonces, vamos a revisar rápidamente cada una de ellas y en relación, voy a tratar de hacer una relación entre lo que se está solicitando y qué es lo que se debe considerar a la hora de redactar el manuscrito para la propuesta de publicación. Pero antes de esta parte que ustedes ya tienen, que es la introducción, la metodología, resultados y discusión, antes hay otros elementos que también son muy importantes a considerar. Esos elementos hay que ponerles atención porque es indispensable leer lo que están solicitando y estos elementos pueden rechazarte una publicación desde que no esté bien escrito el título, por ejemplo. Entonces, hay otros aspectos que hay que considerar y hay que tomar atención, principalmente porque sí tienen unas características que hay que seguir, ¿no? O sea, los títulos, por ejemplo, no pueden ser muy extensos. 15 palabras que contengan de manera muy exacta de lo que se va a tratar el escrito que estamos a punto de leer, ¿no? Este título debe contener el objeto de estudio, las variables de estudio, pero no debe de excederse a 15 palabras. Su función principal es que dé cuenta de lo que van a leer los lectores. Entonces, además debe de ser un título interesante para que provoque también la lectura. Acuérdense que lo que estamos buscando no es nada más que salga nuestra publicación, sino también que seamos citados. Entonces es importante considerar el número de palabras y en ellas, pues, el objeto de estudio, las variables y la delimitación, qué tipo de estudio es o la delimitación del problema, ¿no? Entonces esto en 15 palabras, no debe exceder a eso. Otro aporte importante que ahora yo lo veo cada vez más observado es en relación a los autores. En relación a los autores, porque la autoría múltiple debe de ser justificada. He visto cada vez más revistas que te piden que describas cuál fue la aportación de cada uno de los autores. Entonces, el número de participantes se señala o se revisa cada vez más, principalmente si son estudios muy básicos y se pretende poner a 6 autores y es un estudio descriptivo, básico, evidentemente es algo que te van a observar y desde ahí puede estar rechazada la publicación. Entonces hay que valorar realmente bien el tipo de estudio, su complejidad y agregar autores en ese sentido. Muchas revistas piden que se describa la participación y la contribución de cada uno de esos autores. Entonces, cuando hagas un escrito, siempre hay uno que liderea el escrito. O sea, siempre hay una persona que es quien lidera o es quien
conoce perfectamente el proyecto de investigación y es el que va liderando el trabajo. Pues esa persona también que considere la complejidad, las características, el tipo de estudio y que en ese sentido haga las invitaciones para las coautorías, ¿no? También otro aspecto que hay que considerar es el orden de aparición de los autores. Y esto con un poco de maña también, un poco de estrategia, no lo voy a decir maña, de estrategia. Es importante porque algunos autores, algunas revistas piden autores de correspondencia. El autor de correspondencia no necesariamente, pero puede ser también, ¿no? No necesariamente es el primer autor. Y esto sirve en dos sentidos, o sea, el primer autor y el autor de correspondencia son figuras que en las evaluaciones nacionales del Sistema Nacional de Investigadores, pues te los suma. Suma que seas primer autor o autor de correspondencia. No importa que el autor de correspondencia esté en el cuarto lugar, pero si eres el autor de correspondencia, suma. Entonces, no te carga como coautor, sino te carga como autor de correspondencia. Entonces, si la idea es una estrategia de colaboración, pues a lo mejor busquen revistas también en ese sentido, que acepten autores de correspondencia, o sea, autor principal y autores de correspondencia, autor de correspondencia porque solo es uno. Entonces, en ese sentido también, para tomarlo en cuenta a la hora de elegir el orden de aparición de los autores. Otro aspecto que tampoco está dentro del cuerpo de la publicación, pues es el resumen. El resumen, ya dependiendo de cada revista, va a ser de entre 250 y 300 palabras. Y generalmente, pues lo que piden es la introducción, los métodos, resultados y discusión. Y yo sí diría que hay que pensarlo y que sea lo último que se escriba. Una vez que ya esté todo el manuscrito hecho, que lo último que se escriba sea el resumen. Porque cuando ya es lo último que se escribe, generalmente ya los autores o el autor ya tiene muy claro qué pasó con su estudio, cuál es, cómo se comportó todo su estudio, cuál es lo más relevante, cuál es lo más importante, cuál es su aportación. Y es importante porque cuando nos buscan y nos leen, pues casi todo lo que hacemos primero es leer el resumen. Y si el resumen no te engancha, pues ya ni le sigues leyendo. Entonces, por eso es importante que el resumen esté bien hecho. Incluso algunas bases de datos, lo que nada más te permiten leer es el resumen. Entonces, es importante dedicarle tiempo y que sea al final, porque tú ya tienes la experiencia en ese sentido del contenido del artículo. Y así cuando te lean el resumen, pues sea algo interesante y que diga, quiero saber más de los resultados, porque entonces ya se van al extenso y puede ser que te citen. Entonces es importante que esa parte del texto, que es la primera que se visualiza en muchas revistas, pues se elijan bien las palabras, porque también, por ejemplo, en las palabras claves son las que se guardan en los buscadores para que cuando tú estés buscando en relación a una temática, las palabras claves van a guiar tu búsqueda. Y entonces las palabras claves tienen que estar bien seleccionadas para que te encuentren en la búsqueda de artículos y pues tu artículo tenga posibilidades de ser leído también. Bien, como les decía, hay 4 apartados que son, bueno, aparte de la bibliografía, por supuesto que es el 5, las referencias. Hay 4 apartados que son comunes, que son coincidentes. La introducción, que responde al qué y por qué, debe expresar justo eso. ¿Qué se investiga y por qué se realizó el trabajo? Para esto, es la expresión
del estado del arte o de la información disponible sobre el objeto de estudio o sobre las variables. Y aquí también se desarrolla como la pregunta de investigación, ¿no? No debe ser muy extensa, no debe ser muy extensa, tal vez con un par de párrafos para explicar el problema de estudio, las características de ese estudio, otro par de párrafos para plantear la relevancia teórica, social y disciplinar. O sea, ese es como el recorrido del estado del arte. Y además tienen que ser citas recientes, relevantes, de preferencia si se citan otros estudios, que esos estudios también estén en bases de datos importantes. Entonces, digamos que un par de párrafos para el planteamiento del problema, otro par de párrafos para plantear la relevancia plantear la relevancia del estudio, otro más para explicar por qué es un problema que se tiene que atender, o sea, cuál es la gravedad del problema y por qué se tiene que atender, así como también lo que está pendiente por resolverse de ese objeto de estudio. Finalmente, las aportaciones que se harán y ya en las últimas líneas, el propósito o el objetivo según pida la revista. Generalmente es de escritura libre, pero hay que cuidar que sea clara, que esté bien escrito, que esté concreto. Y recuerden que es que esté ordenado. Si van a tomar las variables, digamos, para organizar su introducción, pues que estén ordenadas también por año de información internacional, nacional y local. O sea, que sea una lectura que otra vez incite a la lectura, que incite a seguir leyendo el artículo. No debe ser extensa porque tampoco debe como de aburrir o con tanta explicación que después ya no quieran leer lo que verdaderamente les importa, que son los resultados. La metodología también ya tuvieron varias sesiones en relación a la metodología. Este tema creo que está bastante claro, por lo que en esta parte se responde al cómo. ¿Cómo vamos a hacer ese proyecto de investigación? El camino metodológico que llevaremos para colectar, analizar los datos, y este debe ser bastante extenso, o sea, bastante claro, sobre todo en la investigación cualitativa, porque como les decía con anterioridad, la investigación cualitativa es emergente. Por tanto, debe estar ampliamente descrito cada paso que dio el investigador para poder obtener esos resultados. En la investigación cuantitativa, pues está muy claro que hay que hablar acerca de, o sea, estos elementos son para cuantis o cualis, o sea, para investigación cuantitativa o cualitativa. El diseño, en el diseño, pues se va a describir si es un estudio cuantitativo o cualitativo, el tipo de estudio, si es descriptivo, correlacional, serie de casos, de corte transversal, o sea, todas esas características, si es fenomenológico, si es etnográfico, en el caso es cualitativo, si investigación, acción participativa, etc. En la población también se tiene que ser muy detallosa o detallado. Se debe escribir la población, la muestra y un muestreo. En investigación cuantitativa está como muy claro qué se describe ahí. En investigación cualitativa hay que describir claramente el tipo de población. Normalmente la parte de redacción de la metodología para investigación cualitativa es muy extensa. Puede llevarte hasta 2, 3 páginas cortillas para que tú puedas detallar ampliamente la población, sus características, el método, los procedimientos, no solamente para la recolección de la información, sino para la invitación, para la muestra,
O sea, todas las características paso a paso se deben de tener, se deben redactar, aunque parezca redundante en la investigación cualitativa. En investigación cuantitativa es un poco más concreto porque se tiene muy bien claro los elementos. Describir los instrumentos de cómo, de las características de los instrumentos, no solamente describir que se utilizó la cédula tal, sino su confiabilidad, su validez, sus escalas, todas las características de los instrumentos cuantitativos. Y en los instrumentos cualitativos también se debe describir si se parte de una pregunta, se parte de una pregunta detonante, si se elaboraron preguntas abiertas, si fue semiestructurada, si fue grupo focal, o sea, cuáles fueron las características de estos instrumentos y cómo fueron utilizados. Si es la observación también, y generalmente para todos los elementos en investigación cualitativa se tiene que tener un sustento, un fundamento, una referencia que nos dé pauta de por qué se utilizó así. Los procedimientos, el análisis de la información o análisis de los datos, cuál fue la técnica, si se usó un programa estadístico, cómo se usó, cómo surgieron las categorías de análisis, si se hizo análisis del discurso, cómo fue, cómo lo hicieron, quiénes lo hicieron, todas esas características de cómo se analizó la información. Y hay que siempre incluir los aspectos, las consideraciones éticas y legales que sustentaron la investigación, si pasó por un comité de ética, si fue aprobado, en qué instancia, y todos los, como el procedimiento de los aspectos éticos y legales. Los resultados. En esta sección también, esta sección sí la alcancé a ver un par de sesiones de esta, y creo que la presentación, principalmente esta sección, pues se responde a qué se ha encontrado en el estudio, qué es lo que se presentó. Se redacta en pasado, es usual que se utilice la voz pasiva, impersonal, o sea, se ha encontrado qué, se expone qué, no es personal, ¿no? Pensamos, no se redacta en ese sentido, no es pensamos o pienso, considero, sino que es en una forma impersonal y en pasado, porque ya es un estudio realizado. Cuando proyecto todavía es en futuro. Pero ahorita que estamos haciendo como el informe final o redactando la publicación, todo es en pasado. Esta sección se debe incluir de forma ordenada, única y exclusivamente los resultados del estudio. Aquí no se agregan interpretaciones, juicios, otro tipo de justificaciones, otro tipo de elementos que no sean los resultados propiamente, ¿no? Las gráficas, las figuras, las tablas son los elementos que usualmente se utilizan en este apartado para poder presentar los datos o presentar los resultados, y que estos resultados se puedan leer de forma rápida, clara, y que no sean redundantes. Es importante que las tablas no sean redundantes con lo que se va escribiendo, o sea, con la descripción de los resultados. O sea, las tablas deben de hablar por sí mismo, y la presentación, si se redactan elementos de los resultados, que estos no sean repetitivos, ¿no? Ya cada estilo muy personal, pueden encontrarse que se presentan las tablas generalmente se presentan como la población, o sea, los datos, los datos sociodemográficos, ya sea en texto o en tablas, pero es lo que generalmente se presenta primero, y después los resultados en orden según las variables o según los objetivos de estudio. Otras veces nada más se redacta el párrafo presentando a la población, y después las tablas y figuras en relación a las variables o a los objetivos, ¿no? ¿Qué más decir? Que en todo momento
también se tiene que tener muy en cuenta para no desviarse del tema, cuál fue la pregunta de investigación y cuáles fueron los objetivos. Ahora sí, en este apartado que, como yo les decía, generalmente va junto, discusión y conclusiones, el propósito de la discusión generalmente es explicar al lector la relevancia y el significado de las conclusiones. Se requiere de mucho razonamiento lógico para nosotros poder inferir aquellos resultados qué significan los resultados que tenemos para nuestro objeto de estudio. Entonces, el propósito es explicar al lector la relevancia y el significado de los resultados. Que quien describe es quien más ha leído y conoce, así que nosotros quienes hemos trabajado las tablas, los gráficos, son quienes más conocemos nuestro trabajo, por tanto, es lo que nos permite una facilidad para poder transmitir esos resultados. Claro que no es fácil porque transmitir lo que uno razona a lo largo de un año de estar trabajando a lo mejor en un proyecto no está fácil, o sea, no está fácil describir todo aquello que tú has ido razonando, pero que alguien más, explicárselo a alguien más y con palabras además que puedan ser entendidas o que tú puedas describir en el desarrollo de ese proyecto, ¿no? Y en esta parte, pues, conforme tú vas explicando o discutiendo los resultados, el lector también va descubriendo, así como ahora tienen sentido la pregunta de investigación, los objetivos, ahora tiene sentido porque ahora ya están respondiendo a ellos, ¿no? Esta sección se acostumbra a redactarse en presente, puede ser sin duda complicada de redacción y se discute, se llama discusión porque primero discutes tus datos, los presentas, pero además los discutes con otros autores que están disponibles en la literatura, o sea, autores que tú hayas considerado que tengan hallazgos similares o diferentes a los tuyos, pero que hayan estudiado el mismo objeto de estudio, ¿no? No hay una receta como para decir se describe así o la discusión se hace así. No es como en la metodología que tenemos 5 elementos que se tienen que presentar en la metodología. Aquí no, en discusiones y conclusiones no hay como una receta de cómo se deben de redactar la discusión. Lo que sí es que las primeras líneas de discusión se responden a la pregunta de investigación. Siempre primero hay que responder a la pregunta de investigación. La primera línea es para responder lo que te encontraste para responder esa pregunta. Describe el hallazgo más relevante y cómo lo encontraste. Otro elemento es la comparativa de los resultados con otros resultados previos. Destacar las coincidencias y las divergencias que se tengan con otros autores y en ambos casos hay que explicar por qué esas coincidencias o principalmente las divergencias, por qué son similares o por qué son diferentes o cuáles fueron las características que los llevó a ser diferentes. Que si la muestra estuvo es 2 años menor, que si el otro este estudio estuvo conformado exclusivamente por, no sé, adolescentes de poblaciones urbanas, no sé, cuáles fueron las características metodológicas o las características de la población que te llevaron a que sean diferentes o iguales o similares los resultados. Y es importante como en nuestra área de la salud como destacar por qué es importante también para los sujetos de estudio, o sea, por qué es relevante esos resultados o cómo contribuyen esos resultados para nuestros sujetos de estudio. También antes de, bueno,
digo que es un elemento que generalmente no se separa la discusión en las conclusiones, pero también hay varias revistas que las conclusiones las ponen por fuera, ¿no? Es importante como hacer un comentario de los aspectos que todavía quedan por resolver, las líneas de investigación que todavía se pueden desarrollar a partir de los resultados que se plantean. Este apartado siempre acaba de forma como con unas conclusiones, pues. Las conclusiones se deben de presentar también claramente, sin ser repetitivas, con una, como respondiendo a los objetivos que se fueron planteados. Deben de responder a esos objetivos, si estos se lograron o no. Es conveniente dejar claras las limitaciones del estudio y también debe orientar a futuras investigaciones, o sea, cuáles son las propuestas de las nuevas investigaciones. Debe facilitar, o sea, cuáles son las propuestas de las nuevas investigaciones, pero también a partir de aquí, cómo contribuyen para la toma de decisiones, o para señalar un nuevo curso de acción, un nuevo enfoque o una nueva propuesta. Les voy a presentar algunos ejemplos de algunos estudios donde son míos, ya sea como autora o como coautora, y evidentemente estamos en proceso de construcción, como todos, aprendiendo, y pero sirven como para señalar cuáles elementos deben de estar presentes en estas discusiones, ¿no? Por ejemplo, en esta discusión se inicia con describiendo cuál fue el objetivo, el propósito del estudio y cómo se responde a ello, ¿no? Entonces, si ustedes observan, si podemos hacer como la observación, se describe el propósito del estudio y se responde en este sentido qué se encontró, o sea, nuestros resultados. Y después se compara con otros resultados similares, quienes encontraron cuáles fueron estas características. Y además, después del punto y seguido, esto demuestra que la mujer cada día es más participativa en su desarrollo académico y en su gestión. Se hace como un razonamiento acerca de los resultados, ¿no? Puede ser así, o también si difirieron, pues se puede poner por qué son diferentes, cuáles son las posibles explicaciones del por qué son diferentes. Y, como yo decía, se presentan a lo mejor primero los aspectos sociodemográficos y después se van presentando los resultados de las variables y discutiendo estos resultados con otros estudios similares también. Esta es una publicación de 2020, 2019 me parece. Entonces, por eso los años de los estudios con los que están diciendo. Entonces, lo importante en la discusión no solamente es la presentación de los resultados y ir respondiendo los objetivos, ir respondiendo a los objetivos del estudio, sino también esta constatación con otros estudios similares con los que se puedan identificar cuáles fueron sus características. Y aquí en las conclusiones, este es el mismo estudio. Solo puse como partes, ¿no? Como para saber, como para ir identificando párrafos que puedan darnos una idea de qué es, cómo se da estos dos elementos que para esta revista, por ejemplo, fueron separados. Demostraron que el 39.5% de los adolescentes alguna vez en la vida consumieron tabaco. Entonces se presenta como el resultado principal que responde a la pregunta de investigación. Y abajo, si ustedes observan, pues aquí se pone como aquellas contribuciones que se van haciendo
aquellos elementos que pueden ser destacados y que cómo pueden contribuir también a la disciplina. El siguiente estudio es cualitativo. La discusión va más o menos en el mismo sentido. En el mismo sentido, sin embargo, por ser un estudio cualitativo generalmente es más dialéctico y se trata de explicar con mayor amplitud las categorías y discutirlas con autores también que hayan hecho estudios similares. Entonces, por ejemplo, la categoría más representativa fue esta, ¿no? El objetivo del presente estudio fue comprender las representaciones sobre embarazo en un grupo de adolescentes. ¿Cómo representan el embarazo? Pues como un compromiso que detiene. Esa es la respuesta al objetivo. Es sobre lo que implica un embarazo y cómo este tiene sus repercusiones en sus planes de vida futuros. Aquí ya no estamos presentando los discursos, por ejemplo, de las personas entrevistadas, sino que se hacen una interpretación sobre las categorías que se encontraron y se discuten con otros autores similares de la misma forma en que se hacen para estudios cuantitativos. Coincide con los resultados del estudio de Jiménez y Rangel, donde muestran que la categoría la maternidad adolescente como fin de un proyecto de vida, que coincide un poco con la categoría un compromiso que detiene, las características del estudio cualitativo, por ser un estudio cualitativo, también se deben de describir ampliamente porque en estudios cualitativos de la población es donde emergen las categorías. Entonces, como son discursos propios, sí se tienen que como no solamente presentar los resultados que se obtuvieron esos otros estudios con los que se está comparando, sino también decir cómo fueron las poblaciones, cuáles fueron las características de este estudio, ¿no? Una parte también aquí puse de las conclusiones. Y se puede concluir que los discursos convergen en reconocer el embarazo a esta edad como un obstáculo para su plan de vida, que aunque es posible retomar, en la mayoría de las ocasiones resulta complicado. No está completo, pero la intención es que ustedes vean que tanto para estudios cuantitativos como para estudios cualitativos, las características de discusión pues siempre van enfocadas a destacar los hallazgos más importantes, explicar qué significan y la importancia de esos resultados, comparar los resultados con otros autores y reflexionar sobre los resultados en las conclusiones, reflexionar sobre resultados. Si es posible, pues destacar cómo se pueden utilizar en la práctica y ya finalmente, pues también en las conclusiones, si hubo limitaciones de diseño, si hubo alguna sugerencia que hay que retomar, por ejemplo, para poder replicar el estudio. En este sentido, pues se deben de poner si se obtuvieron aspectos, o sea, si hubo características metodológicas que ya una vez concluido el estudio, tú razonas que debieron de haberse tomado en cuenta, también es importante ponerlas para que sirva de experiencia para otros autores, ¿no? Este es otro estudio. Este también es cualitativo. Con respecto a a la categoría de riesgo percibido, el uso de alcohol y drogas para los jóvenes consumidores y o drogas les pone mayor riesgo sexual, y esto explica debido a la baja influencia que tienen estas sustancias, no piensan de manera adecuada. Si ustedes se dan cuenta, no están poniendo discursos o no están poniendo códigos, sino están explicando esos códigos y discutiendo con otros autores y cómo se presentaron en otros estudios, ¿no?
Y generalmente para estudios cualitativos, igual que para estudios cuantitativos, en estudios cuantitativos a lo mejor se discuten por variables o según la organización que se tienen. En estudios cualitativos generalmente se discuten por categorías. O sea, cada categoría tiene su propia discusión y su propio análisis, pues como que de preferencia. Es de preferencia, hay que como que darle su lugar a cada una de las categorías. Lo mismo que sucede en estudios cuantitativos. Para cada este, para cada variable, para cada variable de estudio, pues hay que tomarse el tiempo para hacer la discusión de cada una de ellas. Por último, pues nada más quiero destacar que generalmente las razones por las que se rechazan los trabajos de investigación, las propuestas de publicación, es por la preparación del manuscrito, o sea, cómo está preparado ese escrito y cómo se presenta, que no se siga la línea editorial, es una de las principales razones. Por eso les decía en un inicio, hay que irse a la información para los autores y no como una sugerencia, sino como una receta, hay que responder a ellas, a qué es lo que marca la editorial. Si es lo que marca la editorial, eso es lo que se debe hacer si es que quiere tener las menos observaciones posibles, ¿no? Otra razón es porque no es el tema de la revista. Puede ser otra de las razones, o sea, no se elige bien la revista y se manda una publicación a una revista que no publica ese tema. Entonces es también un aspecto eh, que puede ser de rechazo. Otro aspecto importante, pues, es el hilo conductor de la metodología, o sea, que la coherencia metodológica desde el nombre del artículo hasta el objetivo, hasta sea coherente con la metodología y la metodología sea coherente también con la presentación de los resultados y la presentación de la discusión. O sea, que todo tenga como un hilo conductor de organización. Si este no está, seguramente pues van a haber demasiadas observaciones que lo tengan que rechazar y aunque los resultados sean buenos, si no se sigue un orden, pues muchas veces son motivos de rechazo, ¿no? Aunque los resultados sean interesantes, pero si no están correctamente organizados, también son motivo de rechazo, ¿no? Sí, la redacción es muy mala también. Por ejemplo, en la redacción hay un montón de cosas que hay que considerar, ¿no? Y entre las principales, por ejemplo, es el uso de terminología en otro idioma, este, porque así es como se dice comúnmente, ¿no? Digamos, pero que también es un motivo de rechazo. La redacción es otra forma, es como importante considerar que varios elementos a la hora de redactar. Y si todavía no se es diestro en la redacción, pues también es válido buscar a alguien que nos lea antes de que sea enviada la publicación. A lo mejor nos comemos una letra, o sea, detalles como esos que al ojo de otro lector pueden surgir o puede hacerse más comprensible la línea. Si alguien más lo lee y te dice, no, aquí no supe lo que quisiste decir, ¿no? Y bueno, en general creo que es, ¿qué más? Son los elementos que yo les puedo compartir eh, para que puedan considerarse a la hora de hacer un escrito para publicación. Yo quedo, pues, bueno, aquí está la otra parte de ese mismo artículo donde se pone la conclusión. Algunas revistas piden
Otros elementos como limitaciones y agradecimientos, otras revistas no lo piden, ahí va también como que las características de cada uno de las revistas, ¿no? Y yo quedo pues a la disposición si tienen preguntas ahora o más tarde. Este es mi correo electrónico y y quedo para cualquier duda o aclaración o lo que guste. Por el momento no tenemos preguntas en el apartado de Facebook, maestra. No sé ¿Sí? si alguien de los que están aquí quiera hacer una pregunta. Igual si tienen sus trabajos ya avanzados, si quieran revisar algo en particular, pues igual ya sea ahora o posterior a esto, también puede ser, si ustedes requieren algo, pues aquí está mi correo electrónico, ¿no? Si en algo les puedo apoyar, comentar. Perfecto, maestra, pues le agradecemos su tiempo y su disponibilidad. En caso de que alguien de nuestros asistentes a través del grupo de WhatsApp nos pida su contacto, se lo haremos llegar y pues esperamos vernos en próximos eventos. Le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por la invitación. A usted por haber aceptado. Un fuerte abrazo. Hasta luego, maestra. Gracias.